atentamente mi voz. Y es que lo que Dios desea hacer en esta mañana es simplemente traer a tu vida una serie de consejos que lo que van a hacer es alinear tu corazón y tu vida al corazón de Dios. Y cuando tú y yo entendemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, no nos va a costar trabajo de ninguna manera incorporar aquello que Él nos pida. Y la manera en que nosotros comprendemos la voluntad de nuestro Dios es a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y sabes dónde es renovada ese entendimiento? Tu entendimiento es renovado cada vez que tú te acercas a Dios. Cada vez que tú y yo venimos ante su presencia, nuestro entendimiento está siendo renovado y transformado. Y solo así vamos a poder entender que su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. De otra manera, cuando tú y yo venimos delante de Él, y tal vez lo que nos motiva a estar en su presencia no es lo que Él espera que haya en nuestros corazones, puede ser que nuestro entendimiento no alcance a comprender su voluntad. Y es por eso que desechamos muchas veces el consejo de Dios en nuestras vidas. Y entonces tú y yo no llegamos a donde Él quiere y donde Él planeó que tú y yo estuviésemos. Lo que Él quiere hacer en esta mañana es alinear nuestros corazones, que nuestro entendimiento realmente sea transformado y renovado para entender su voluntad. De tal manera que cuando Él te diga algo o cuando venga un consejo de parte de nuestro Dios a tu vida, la incorporación de ese consejo sea prácticamente de manera automática. De tal forma que entonces nuestras vidas puedan ser vidas victoriosas. Porque ese es el diseño de Dios para nosotros. Él no diseñó hijos que caminaran en derrota. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento cómo Dios acompañó a su pueblo y no le abrió simplemente el camino para que todo fuese color de rosa. Él iba luchando a la par del pueblo cada batalla. Había momentos en donde Él sí les decía: ¿saben que ustedes solo esténse quietos y vean cómo yo peleo por ustedes? Simplemente aprendan a descansar en mí. Pero no siempre fue así. A veces les decía: sal a la batalla, sal a la guerra, y lleva inclusive un número reducido de personas, y el resto lo voy a hacer yo. Tú puedes ver que Él siempre quiso que su pueblo fuese un pueblo de victoria, un pueblo que conquistara, no un pueblo que viviese en esclavitud o en derrota. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que caminemos en esa victoria que Él ya ganó para nosotros. Eso es lo que quiere hablar el Señor a tu corazón en esta mañana. En Proverbios capítulo 22, verso 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Y sabes de qué está hablando este verso? De que tú y yo debemos ser inteligentes, debemos ser entendidos, debemos ser diligentes para atender el consejo y ponerlo por obra. Y debemos entender que cuando no aplicamos el consejo de Dios en nuestras vidas, la posición en la que nos ubica no hacerlo es estar fuera de su voluntad. Y por consiguiente, fuera de su protección. Muchas veces tú y yo nos hemos preguntado por qué ciertas cosas vienen a nuestra vida, o por qué cosas suceden y por qué no obtenemos la victoria, y por qué caminamos muchas veces en derrota. La respuesta es muy simple: porque desatendemos el consejo. Si tú y yo siempre atendiésemos a la voz de Dios, como dicen, otro gallo nos cantaría. Pero muchas veces nos creemos inclusive más sabios que Dios, queriendo manejar nuestra propia vida sin entender que lo que Dios ha planeado para nosotros es lo mejor. Por eso te empecé diciendo en esta mañana: si nuestro pensamiento
no es renovado en la intimidad, difícilmente vamos a poder atender los consejos de Dios. La clave se sigue reduciendo a la intimidad. Por algo Dios nos diseñó para tener intimidad con Él, para que cada día escucháramos su voz. Él quería dirigir al hombre todo el tiempo. Él quería orientar sus pasos. Y Él le había entregado en su mano todas las cosas. Y desde el Edén puedes ver cómo el hombre desatiende el consejo de Dios. Y ya el resto de la historia lo conoces. Pero Cristo vino a esta tierra para enderezar ese camino, para reconfigurarnos, para volvernos a poner en la posición original que Él diseñó para ti y para mí. ¿Qué nos toca hacer? Mantenernos en esa relación de intimidad con Él, en donde atendamos su consejo. Y entonces podamos caminar como Él quiere que lo hagamos, llegando a la victoria misma que Él ya conquistó. En nuestro caso ya es más simple todavía. La victoria ya está dada. Aún así tenemos que luchar, sí, tenemos luchas, tenemos dificultades, pero en el entendido de que la victoria ya es nuestra. Simplemente nos toca caminar ese camino y llegar a la victoria. ¿Por qué no llegamos? Porque no seguimos el consejo de Dios. No atendemos a su voz. Y su voz emana en primera instancia de su propia palabra. Cuando vamos a su palabra, encontramos su sabiduría dentro de ella. La sabiduría de Dios expresada en cada línea que la Biblia tiene. Pero como te digo, no vamos a la intimidad. Dejamos de lado esos tiempos en los cuales Dios quiere hablarnos. Y te hemos dicho que no se trata de tiempo. O sea, no tienes que estar o invertir determinada cantidad de tiempo cada vez que te acercas a Él. Es más importante la calidad de esa relación que el tiempo mismo. Con eso no te estoy diciendo, bueno, pasa un minuto al día con Él, pero por lo menos empieza por un minuto. Y es que hoy tu récord es 0. Si hoy tu relación con Él es nula, empieza poco a poco. Empieza a acercarte a Él y Él se va a acercar a ti. Y Él va a empezar a comunicar a través de su palabra, a través de tus hermanos, que muchas veces vienen y te dicen palabras de parte de Dios. Y no sé si te ha sucedido, pero a veces te sorprende lo que te dicen. Pues, ¿cómo sabe Él lo que estoy atravesando? Bueno, es Dios utilizando a cualquier persona a tu alrededor, para hablarte y para que tú entiendas que Dios está por ti. Y hay 3 razones por las cuales somos animados a buscar a Dios en la intimidad. 1, tú lo encuentras en Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podréis hacer. Cuando nosotros estamos separados de Dios, lo que tú y yo hagamos no puede perdurar como si lo que hacemos es estando en esa intimidad, recibiendo de parte de Él las cosas. Tú puedes ver que hoy el Señor lo que está haciendo es como resumiendo de alguna manera algunas predicaciones que previamente hemos compartido contigo. Fuimos orientados a echar mano de la vida eterna. Y echar mano de la vida eterna, te habíamos dicho, es tomar de lo que Dios tiene para ti y de lo que Dios tiene para mí. ¿Cómo vamos a tomarlo? Estando conectados a esa vida. ¿Dónde te conectas? En esa intimidad. Y si lo que tú recibas en esa intimidad permanece en ti
y sigues ese consejo y avanzas ese camino a través de lo que Él te está diciendo, no habrá una desconexión ni una separación de Él. Porque Él ya te trazó el camino, Él ya te dijo lo que quiere para ti, a ti simplemente te toca caminar en ello. Y en el trayecto, Él va a ir ayudándote, orientando tus pasos, de tal manera que no te desconectas. Entonces, ¿por qué tienes que ir a la intimidad? Porque separado de Él, nada perdurable puedes hacer. Y si nuestra vida tiene que ver con trascender a la eternidad, necesitas esa conexión. De otra manera, lo que hagas se queda, como decíamos, en este espacio. Y en la eternidad no va a haber nada de lo que debería haber. Porque el Señor dice que habrá galardones y que todo lo que tú hagas va a ser pasado por el fuego y probado. Y las obras que van a permanecer son aquellas que hiciste siendo guiado por Él. Separado de Él nada vas a poder hacer. ¿Qué va a perdurar en la eternidad? Si tus obras y las mías fuesen heno u hojarasca, cuando pasen por el fuego va a quedar nada. Necesitamos estar conectados a esa vid, conectados a la fuente de la sabiduría. Ahí es donde tú y yo obtenemos el consejo de Dios y su dirección. Entonces, conexión tiene que ver con intimidad. En Mateo 12:30, la palabra de nuestro Dios dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y de eso hablábamos la semana pasada. Hablábamos de que debemos amar como Él ama. En primera instancia a Él y en segundo lugar a los que están a nuestro lado, sean como sean. Y el que está a tu lado empieza por tu propia familia. Yo espero que hayas seguido ese consejo y que esta semana haya sido una semana de victoria en tu matrimonio, porque amaste al que está a tu lado y a tus hijos como Dios te ha amado a ti, con todo lo que eres, con todo lo que tienes y con todo lo que haces. Cuando nosotros vamos a esa intimidad con Dios, le expresamos un amor que es real y verdadero, porque en esa intimidad no podemos llegar y aparentar cosas delante de Él. Tú sabes que cuando vienes delante de Dios estás desnudo ante su presencia. Entonces no puedes venir a mareártelo. Entonces lo que realmente está presente cuando tú vienes a esa intimidad con Dios es tu ser tal y como eres. Entonces si tú vienes a su presencia, lo que va a quedar ahí es realmente el amor que tú le tienes a tu Dios. Nuestros sentimientos son muy variables. Somos volubles. De repente estamos muy bien, a veces estamos muy apagados. Y todo eso lo manifestamos en esa relación con Dios. Pero finalmente, cuando tú te acercas a Él, tu deseo por agradarlo va a ir en aumento. ¿Sabes por qué? Porque estando en esa presencia, inicialmente eres saciado por lo que Él hace, por lo que Él dice, pero en segunda instancia te da más hambre por Él. Cada vez que llegas a su presencia, tu vida es transformada. Y entonces vas a tener un mayor deseo de ir cada vez más a su presencia. Él pone ahí el hambre y el deseo por buscarlo. ¿Ya ves qué tan importante es estar en su presencia y venir a su presencia? Por eso el enemigo, que sabe, él se sabe esta prédica, está queriendo alejarte de Dios, porque sabe
lo que se logra estando en esa intimidad y en esa presencia. Por eso trae a tu vida distractores, te muestra cosas deslumbrantes a tus ojos, de tal manera que vayas mejor en pos de eso que en pos de la presencia de nuestro Dios. Apenas platicaba yo con un niño y le decía, ¿por qué no vas a la presencia de Dios todos los días? Y su respuesta evidentemente no me sorprendió, ¿verdad? Me dijo, porque es muy aburrido. Realmente voy, leo, sí es interesante lo que leo, pero ni siento nada, ni veo nada, ni escucho nada, de tal manera que se me hace aburrido y me voy. Y entonces, pues mejor ya no llego el día siguiente. Y le dije, bueno, sí, esa respuesta la he escuchado mucho, no eres el único. Pero lo que el enemigo quiere es eso. Como no tenemos desarrollada la capacidad o la habilidad de escuchar a Dios, nos desanimamos muy rápido de estar en su presencia. Y no entendemos que estando ahí en su presencia es donde se desarrolla todo eso. Donde tú vas a desarrollar la capacidad de relacionarte con un Dios vivo, con un Dios verdadero. Estamos tan acostumbrados a vivir una vida que lleva una velocidad muy acelerada. Todo lo queremos para allá, todo lo queremos para ayer. Queremos que cuando le decimos a Dios algo, casi ni siquiera terminemos de decir la frase cuando ya tenemos su respuesta. ¿Por qué? Porque a eso nos han acostumbrado. ¿Por qué la tecnología avanza tan rápido? Porque tenemos esa sed de que todo pase de manera inmediata. Quiero levantar el teléfono y que inmediatamente ya me esté escuchando alguien, a pesar de la distancia que haya. Quiero que cuando le dé un clic a mi computadora inmediatamente salga la imagen, y si te sale ahí el relojito, la esa dando vueltas, ya te desesperas y mejor te vas. Pasa prácticamente lo mismo cuando venimos delante de Dios. Queremos que a la velocidad de un clic Él esté resolviendo todas tus situaciones y mi situación. Queremos que Dios sea un Dios que no tengamos ni siquiera que decirle nada y que Él obre. Y lo puede hacer, pero le gusta el trato, le gusta la relación. De otro modo, Él hubiese hecho las cosas muy distintas. Bueno, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que necesitan, vengan o no vengan, no importa, yo ahí se los voy dando. Pero Él te diseñó para tener una relación con Él. Tenemos que ir a esa intimidad. Ahí es donde Él nos va a hablar. Entonces no te desesperes, no te desanimes si inicialmente no escuchas su voz. Como te dije hace un momento, Él te habla aún a través de su palabra. Cuando tú abres la Biblia esperando que Dios te hable, te va a hablar. Puedes abrir la Biblia y lo que veas ahí, seguro va a hablar a tu vida. Yo en una ocasión la abrí y le dije, Dios, háblame, necesito una respuesta y tú sabes qué es lo que necesito que tú me digas. Entonces la abrí. Y leí y ahí estaba la respuesta que yo esperaba. No, fue casualidad, la cerré, ¿no? La vuelvo a abrir en otra parte de la escritura y decía lo mismo. Ay, nunca había visto que estos textos eran similares. Me hace que me están haciendo chanchullo. Pero así es Dios, Dios te habla a través de su palabra. Tienes que llegar con ese anhelo, con ese deseo de relacionarte con Él. Y Él te va a ir hablando. La experiencia que tú vayas teniendo con Él en esa intimidad va a ir en aumento cada vez. A nosotros como familia que tenemos un espacio de tiempo todos los días, como primicias de nuestro día, Él nos decía, por tu búsqueda, mi presencia será cada vez más palpable y manifiesta a ti. Solo no desmayes, sigue y sigue y sigue.
¿Tú anhelas que la presencia de Dios se manifieste a tu vida? No dejes de ir a buscarlo. Tienes que ir cada día, a la hora que quieras. No importa si vas en el coche, si vas caminando, si vas en la combi. ¿Qué importa que digan que estás loco? Tú cierra tus ojos y ve orando. Ya si te pasas de donde tenías que bajarte, bueno, tomas otra de regreso o caminas. Pero Él te va a hablar. Cuando Él ve el deseo que hay en nuestro corazón por agradarlo y por buscarlo, Él se manifiesta. Él responde, nunca se queda ajeno a tu voz. Él inclina su oído, dice la palabra, Él inclina su oído a la voz de tus súplicas y de tus ruegos. Tienes que ir a esa intimidad. En Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es un buen consejo, pero empieza diciendo, buscadme. Si tú quieres vivir, tienes que buscar. Tu vida se sustenta en esa relación con Dios en la intimidad. ¿Quieres vivir? Búscalo. ¿Quieres vivir? Conéctate con Él. Acércate cada día a su presencia. Echa mano de esa vida eterna. Debemos recordar que todos los recursos del reino están a nuestra disposición para una vida victoriosa. ¿Te acuerdas de un ejemplo que te di la semana pasada? Cuando yo te decía que tal vez a veces venimos delante de Él y le decimos, Dios, tengo esta necesidad. Y Él te dice, ahí está a tu disposición, tómalo. Y no queremos ni siquiera extender la mano para tomar las cosas. Las cosas ya están ahí. Él ya te las dio. Ya son tuyas. ¿Qué te toca hacer? Ir a la intimidad y tomar lo que necesitas para tu propia vida. Él sustenta tu vida natural, pero sustenta también tu vida espiritual. Buscadme y viviréis. ¿Quieres una vida de victoria? Búscalo. ¿Quieres una vida que vaya de gloria en gloria? Búscalo. ¿Quieres ser semejante a Dios? Búscalo. Son 3 razones para que tú y yo vayamos a la intimidad. Porque separados de Él nada podemos hacer. Porque en la intimidad expresamos ese amor que hay en nosotros para Él de manera verdadera. Y porque a través de esa relación vamos a vivir. Son los 3 aspectos que quería compartir contigo esta mañana. Por eso te decía que el día de hoy eran simplemente consejos de parte de Dios que tú y yo debemos adoptar